Bueno, bienvenidos a todos y todas, como dicen ahora. Muchas gracias por vuestra participación y vamos a dar comienzo a la reunión 85 del Grupo de Estudio de Ciencia y Teosofía, que como sabéis es un grupo de estudio dedicado a estudiar, explorar e investigar las conexiones entre la ciencia y la teosofía. Y como estamos haciendo ahora, tenemos para la reunión de hoy dos partes. Primero aclarar que es un grupo de estudio, no es una conferencia o una presentación, aunque a veces lo pareciera, pero queremos que aquí se abran, se planteen las dudas y se abran los micrófonos para las contribuciones y las opiniones. Entonces, hoy en la primera parte vamos a continuar viendo lo de Ilya Prigogine, las estructuras disipativas, que habíamos comenzado en la reunión anterior con un vídeo de una entrevista que le hicieron y en la que lo presento yo, y en la segunda parte Daniel Gambús va a continuar con el capítulo 15 de la parte 3 de la doctrina secreta, que es Dioses, Mónadas y Átomos, del volumen 1. En la reunión anterior habíamos empezado a ver el vídeo de la entrevista que le hacían a Ilya Prigogine, pero Adela me hizo la observación bien hecha de que había muchas cosas que no se entendían, porque había conceptos, él manejaba alegremente muchos conceptos que quizás no todo el mundo maneja, y que entonces no se podía aprovechar demasiado, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que hice entonces fue preparar una presentación introductoria, o digamos, para poder explicar un poco estos conceptos y que sirva además de un poco de didáctica, ¿no? Un poco de docencia, que tratemos de estar todos más o menos enterados de qué es lo que se está diciendo. Entonces, los sistemas autoorganizados, introducción a las estructuras disipativas. Bueno, a ver, primero empezamos con una pregunta. Todos tenemos la capacidad de sentir una clase de energía, a distancia o por contacto. ¿Cuál es esa energía? ¿Qué energía será de todas estas pistas? Sí, la térmica, efectivamente, el calor, está. Porque lo podemos sentir a distancia por radiación, como en el caso del Sol, que cuando hace frío se agradece muchísimo, o lo podemos sentir por contacto. Cuando tocamos un objeto sabemos si está frío, caliente, etc. Vamos a repasar algunos conceptos de la energía térmica. Bueno, en primer lugar, temperatura. Bueno, lo primero que hay que saber es que las sustancias están compuestas de partículas, moléculas, que depende del estado de la sustancia, si es sólido, líquido, gaseoso. Bueno, pues si es sólido, están estructuradas normalmente en alguna red cristalina, tienen unas posiciones más o menos fijas, pero están en vibración. Y si es líquido o gaseoso, pues se van moviendo de manera bastante aleatoria. Entonces, esas partículas poseen un movimiento desordenado. Cuando decimos desordenado, quiere decir que, inclusive en el caso del líquido o del gas, pueden chocar entre sí y pueden interactuar e irse para algún lado no previsible. Obviamente sigue obedeciendo a las reglas, a las leyes, pero no pueden preverse el movimiento, porque son millones y millones de partículas que componen eso. Entonces, hay un concepto que es la temperatura, es un concepto macroscópico. ¿Qué queremos decir con macroscópico? Que está obtenido a partir del sentido del tacto, relacionado con el promedio de energía cinética de las moléculas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuanto más caliente está un objeto, sus moléculas se mueven con una energía mayor, y por lo tanto, y eso nosotros lo percibimos.
Eso nosotros lo podemos percibir, que tiene más energía o menos energía. Otra cosa es, aquí, bueno, aquí tenéis, por ejemplo, en el vaso de agua, ¿vale? Tenemos un vaso de agua a 25 grados, si lo calentamos a 50 grados, bueno, pues la agitación de las moléculas, aunque no lo veamos y parece que está todo tranquilo, pero por adentro las moléculas están más agitadas. Entonces, la temperatura, lo que nos dice por aquí el diagrama la temperatura indica el grado de agitación de las moléculas. Y por supuesto que depende de la energía cinética de las moléculas que forman el objeto. A mayor energía cinética, mayor temperatura, mayor energía cinética promedio. La temperatura nos da una idea del promedio. Puede haber moléculas que tengan más energía cinética, que se están moviendo más rápido, y otras menos. Por otra parte, la energía interna es la cantidad de energía térmica que tiene un objeto, el total. Ya no el promedio, sino el total, dado por la cantidad total de energía cinética de sus moléculas. Cinética quiere decir que es la energía del movimiento, ¿no? De la masa por la velocidad al cuadrado que tiene la partícula. O, por ejemplo, una barra de hierro de 2 kilos de masa a 40 grados tiene el doble de energía interna que una barra de 1 kilo a la misma temperatura, porque hay más o menos la mitad de moléculas. Ahora, ¿qué es el calor? El calor es un flujo de energía térmica. ¿Qué quiere decir eso? Que bueno, que hay, en el ejemplo que ponemos aquí, tenemos un cuerpo caliente y un cuerpo más frío, que de distintas maneras, sabéis que el calor se transmite por 3 vías, por conducción, convección o radiación, que de alguna de esas 3 maneras, el calor que tiene este cuerpo va pasando poco a poco al otro cuerpo. Entonces se puede decir que el calor es la energía cinética molecular que pasa del cuerpo con mayor temperatura al cuerpo con menor temperatura. Es decir, que esa energía cinética se va transmitiendo, se va irradiando o se va transmitiendo por conducción de alguna manera. Y ahora pregunta, ¿qué percibimos con nuestros sentidos? ¿Calor o temperatura? Pues el calor es el flujo de esa energía térmica y la temperatura es el nivel que tiene debido a la mayor o menor energía cinética que tienen sus moléculas. ¿Qué percibimos nosotros? ¿Calor o temperatura? Calor. El calor, como ese que te está dando. Pero generalmente confundimos un poco, ¿no? Calor con temperatura. Mirad, lo que percibimos es somos sensibles al calor, no a la temperatura de modo absoluto. Alguien dirá, sí, tú porque no te has quemado nunca. Sí, pero es no la temperatura absolutamente, sino el calor, el flujo de calor. Y el quemarse es porque hay un flujo de calor muy grande que la piel no puede soportar. Lo podemos comprobar con un experimento sencillo de 3 recipientes. Uno con agua fría, otro con agua caliente y otro con agua templada, tibia, entre uno y otro. Entonces, primero sumergimos una mano en el agua fría y otra mano en el agua caliente. Y las dejemos un poco. El agua caliente no tiene que estar tan caliente como para que nos queme. Y luego la sacamos y metemos a las 2 juntas en el agua tibia. ¿Qué notamos? Que la mano que estaba en el agua fría sentirá el agua tibia como caliente, pero la mano que estaba en el agua caliente sentirá el agua tibia como fría. Y somos nosotros mismos, pero con las distintas manos. ¿Por qué? Porque el flujo de calor va en sentidos diferentes, ¿no? Por la mano que estaba más fría, pues absorbe calor del agua tibia, y la mano que estaba caliente cede calor al agua tibia. ¿Qué dice Blavatsky acerca del calor? Porque, claro, una cosa que podemos
investigar, es decir, bueno, ¿qué hay de calor? Dice algunas cosas. Por ejemplo, en la doctrina secreta, instancia 3, Sloka 6, que es la instancia de la manifestación, donde comienza todo el baile en el universo, dice, la raíz de la vida, dice ella, estaba en cada gota del océano de inmortalidad, Amrita. Y el océano era luz radiante, la cual era fuego, calor y movimiento. Fuego, calor y movimiento. Tres cosas que dice, fuego, calor y movimiento. La oscuridad se desvaneció y no fue más. Desapareció en su propia esencia el cuerpo de fuego y agua o del padre y de la madre. Esto es la Sloka 6 de la estancia 3, lo que dice la estancia de Sion. En el comentario de esta misma, ella dice, el fuego, el calor y el movimiento del que se habla aquí no son, por supuesto, ni el fuego, ni el calor, ni el movimiento de la ciencia física, sino las abstracciones que existen bajo los mismos, los nómenos o el alma de la esencia de estas manifestaciones materiales. Ya sobre el final de la presentación vamos a tratar de interpretar un poco que a la luz de lo que hicieron Prigogine y esto un poco qué conexión tenemos, qué representaría el calor. Y luego en los Collected Writings, en el volumen 12, en la Instrucción Esotérica 3, dice Blavatsky, en la doctrina secreta es casi revelado que los hijos de Fohat son las fuerzas personificadas conocidas. Pero cuando dice personificada es porque está diciendo hijos, ¿no? Hijos de Fohat, y Fohat no es un ser. Entonces dice, son las fuerzas personificadas conocidas de una manera general como movimiento, sonido, calor, luz, cohesión, electricidad o fluido eléctrico y fuerza nerviosa o magnetismo. Magnetismo es el de hipnotizar aquí. Entonces, o sea, todas las manifestaciones, las distintas, esas las que eran conocidas cuando ella escribió esto, todas las manifestaciones de distintas clases de energía son en definitiva manifestaciones de Fohat. Recordad que Fohat era mucho más que simplemente una energía, porque Fohat dice ella que es el puente entre el espíritu y la materia que hace que el pensamiento, los arquetipos del pensamiento universal de Mahat se trasladen, se impriman, se plasmen como leyes de la naturaleza. Bueno, entonces ahora volvamos al tema del calor, el equilibrio térmico. Si dos cuerpos, aquí tenemos dos cuerpos que están a distintas temperaturas, este es el azul a la izquierda que está más frío y el rojo a la derecha que está más caliente. Entonces, los ponemos en contacto y entonces habrá un flujo de calor del más caliente al más frío. Entonces, estos dos cuerpos se transmite calor del más caliente al más frío. Las moléculas del cuerpo caliente tienen más energía cinética, que es lo que representan estas flechitas en amarillo por aquí, como que se están moviendo en todas direcciones, ¿no? Es decir, que vibran más fuerte. Transfieren energía de vibración al cuerpo frío, haciéndole que éste se caliente y que el cuerpo caliente se enfríe. Y llega un momento, que está representado aquí, que todo está estabilizado. Si lo dejamos ahí, pues todo adquiere, los dos cuerpos adquieren la temperatura intermedia y quedan a la temperatura correcta. Y se dice que están en equilibrio térmico. ¿Está claro esto? Esa es la definición del equilibrio térmico, es decir, no hay flujos de calor, sigue habiendo movimiento, sigue habiendo el movimiento de las moléculas, pero no hay flujos de calor dentro porque la temperatura está estabilizada. O sea, están, digamos, hay una partición, bueno, hay un reparto de la energía. Bueno, entonces llegamos a esto que es el primer principio de la termodinámica.
Este primer principio se basa en decir algo muy fácil. Ahora os lo voy a explicar y no os preocupéis por la fórmula y todo esto, ¿no? Pero dice, la energía viene a decir algo así como que la energía no se crea ni se destruye, sino que se intercambia. Y aquí, para ilustrarlo, tenemos como sistema termodinámico es un cilindro con un pistón, con un gas adentro, que al ser calentado, aquí por un mechero, al ser calentado, se expande, porque las energías las moléculas del gas, al subir la temperatura, adquieren más energía cinética y aumentan la presión empujando el cilindro, el pistón que está aquí, y este pues hace un trabajo mecánico determinado. Entonces, lo que viene a decir esto, que tenemos que tener en cuenta la cantidad de calor aportada al sistema, el trabajo realizado por el sistema y el cambio en la energía interna que ha sufrido el gas. Pero bueno, en definitiva, la esencia dice que es transferencia de calor, es transferencia de energía, y que esa energía ni se crea ni se destruye. Bueno, esto es bastante simple, digamos, y lo que viene a decir es esto, ¿no? Que es lo que aprovechamos normalmente como calor, es la forma de convertir el calor en trabajo, porque si no, ese calor, ¿qué tiene? ¿Cómo es? Es disipativo, se irradia, es, digamos, aleatorio, se va en todas direcciones, lo que sea. Entonces no se puede recuperar y convertir fácilmente en trabajo, hay que recurrir a algún mecanismo que lo pueda convertir en trabajo. La disipación de energía por el calor. El calor produce una disipación de la energía, que es lo que estábamos diciendo. Esa energía del calor se irradia, se transmite por conducción, por convección o por irradiación. Y un ejemplo lo tenemos en el freno de un automóvil, el freno a disco. La energía cinética del vehículo, apretamos el freno, pisamos el freno y se transforma, entonces las pinzas que están aquí indicadas aquí en esta rueda, aquí tenemos una rueda, aquí tenemos el disco de freno, la pinza, y entonces cuando apretamos el freno, las pinzas apretan bien fuerte el disco y las zapatas por el rozamiento lo frenan, convierten a esa energía cinética que tiene el coche en calor. Y esa energía se disipa, se va. De hecho, los discos pueden calentarse, los frenos pueden calentarse, y es malo que se calienten, y en algunas competiciones automovilísticas como en Le Mans, en los 24 horas de Le Mans se ven de noche, se ven los discos de freno que están algunos al rojo. Bueno, en cambio, un coche eléctrico o híbrido cuenta con un frenado regenerativo. Usando el motor eléctrico como generador, cuando apretamos el freno, pisamos el freno, lo que hace es, en lugar de apretar inmediatamente las pinzas de freno mecánico, primero pone el motor eléctrico que trabaje como generador, generando energía, porque eso absorbe energía y lo va frenando. Y esa energía que produce se la transmite a la batería, que es la que está aquí atrás, y la va recargando. De tal manera que la carga, la energía cinética del coche se convierte en energía eléctrica, la cual es almacenada por la batería, y se aprovecha mejor la energía mecánica. Se evita, por supuesto, luego al final, cuando uno ya quiere frenar totalmente, tiene que recurrir a los frenos de disco. Se evita que la energía en forma de calor, se evita en lo posible que se disipe energía en forma de calor, porque esta es disipativa, es decir, se pierde, es irreversible. Y este es un proceso irreversible. Es también como si tenéis un papel, por ejemplo, que tiene algo escrito, lo rompéis en muchos pedazos y luego los esparcís y los tirás al viento. Y el viento los disgrega para cualquier lado.
Entonces, no los podéis volver a juntar. Teóricamente se podría, pero realmente no se puede. Bueno, y entonces arribamos a un punto importante para comprender lo que dice Prigogine, que es el segundo principio de la termodinámica. La termodinámica es la rama de la física que estudia los fenómenos relacionados con el calor. Entonces, lo que dice el enunciado del segundo principio, según lo enunció Clausius en 1865, fijaos que esto ya, cuando Blavatsky escribió la doctrina secreta, esto ya se conocía, dice que el calor va espontáneamente de un cuerpo caliente a otro más frío y no a la inversa. Si aquí tenemos lo que antes decíamos, tenemos un cuerpo caliente, un cuerpo más frío, ¿qué va a pasar? ¿El calor de dónde va a ir? Del más caliente al más frío, pero no del frío al caliente. ¿Sí? Para que vaya del frío al caliente, nosotros tenemos que aportar algún mecanismo y aportar energía, como pasa, por ejemplo, en una bomba de calor o en un aire acondicionado. Queremos enfriar una habitación y echar el calor fuera de la habitación hacia afuera, que está más caliente todavía. Entonces es necesario aportar energía. Es imposible, dicho de otra manera o una consecuencia de esto, un proceso que tenga como único resultado el paso de calor de un foco frío a un foco caliente. Es decir, no puede ir al revés. Y aquí viene una definición que es la entropía del sistema, como la aleatoriedad o desorden que es siempre creciente hasta el estado de equilibrio. Es decir, a raíz de esto se ha definido una magnitud, una variación de una magnitud que se llama entropía, que no vamos a entrar en cómo se calcula o qué es. Aquí Adela me dice, no, por favor. Sencillita. Tranquila, pero es más o menos os quedéis con la idea, que es una medida de la aleatoriedad o desorden que siempre está creciente hasta que se llegue al estado de equilibrio. Ahora os muestro como un ejemplo. Al pasar, aquí en esta primera figura, la de arriba, tenemos una sustancia que está primero en estado sólido y luego, por absorber calor, por calentarse, pasa en este caso, bueno, podría ser al estado líquido, pero es al estado gaseoso. Que hay como una sublimación, como pasa, por ejemplo, en una naftalina o algo así. Que pasa de sólido a gas y entonces la sustancia aumenta su entropía, porque aquí las moléculas estaban todas puestas en una red cristalina, sí estaban vibrando, tenían su movimiento y todo, pero estaban más o menos alrededor de un centro de equilibrio, pero aquí ya directamente tienen más energía y van por cualquier lado, chocan entre sí, etc. Y su movimiento es más desordenado. Otro ejemplo que podemos poner es la difusión de una tinta en el agua. Tenemos una jarra con agua, echamos un poco de tinta y con el paso del tiempo esto se va difundiendo, la tinta se va difundiendo cada vez más hasta que llega a teñir completamente y de manera total el vaso, y nos queda el agua teñida totalmente por la tinta. La entropía del sistema aquí también aumentó, porque aquí había dos subsistemas, podríamos decir, o dos partes del sistema claramente separadas, pero al final las tenemos todo mezclado y por lo tanto hay más desorden. Entonces la entropía del sistema aumenta hasta que éste alcance su equilibrio. Se supone que tanto en este caso, cuando ya terminó de calentarse, como aquí, cuando terminó la difusión de la tinta, el sistema alcanzó el equilibrio termodinámico. Esto implica que la evolución del sistema es irreversible, no se puede deshacer. Fijaos, si tenemos, por ejemplo, hielo, lo calentamos, se forma agua,
y después decimos, bueno, pero sí que lo puedo rehacer porque lo pongo en el recipiente, lo vuelvo a poner en el congelador y se vuelve a formar hielo. Sí, pero es otro hielo. No tiene exactamente la misma estructura que antes. Entonces, la evolución del sistema es irreversible. No se puede deshacer, el tiempo no es reversible y por lo tanto hay una flecha del tiempo. Es decir, que las evoluciones no son simplemente de decir como en los sistemas físicos sencillos, cuando se estudian en la física, un péndulo o cualquier otra cosa que estudiamos el movimiento o se estudia esto, que prácticamente uno en todas las ecuaciones de la física pone el tiempo con signo negativo y puede conocer un poco la evolución, ¿no? Justamente lo del Big Bang, ¿cómo salió? Porque en las ecuaciones de Einstein, las ecuaciones de la relatividad, dijeron, bueno, si el universo, habían llegado a la conclusión que el universo está en expansión, dice, si está en expansión, ponemos el tiempo negativo, vamos para atrás en el tiempo, y entonces resulta que nos encontramos que tiene que haber un punto común donde empezó todo. Y este concepto de la flecha del tiempo es importante porque para lo que es la física pura prácticamente casi como que no existe, como que se puede decir que los fenómenos físicos son reversibles. Y esto es lo que Ilya Prigozhin decía, se esforzaba por explicar en el vídeo, en la parte que hemos visto, de que existe una flecha del tiempo. Es decir, el tiempo tiene una dirección, a diferencia del espacio, que no tiene ninguna dirección. Podemos definir 3 coordenadas, ejes, hacia el norte, sur, lo que queramos, pero no tiene ninguna dirección. Son todas cosas arbitrarias por nosotros. Pero el tiempo sí. El tiempo tiene una flecha, el tiempo transcurre. Algunos le han llamado esto el devenir. Hay un devenir. Queramos o no, las cosas se van sucediendo y va pasando lo que pasa aquí, por ejemplo, con la difusión de la tinta. El tiempo hace que la entropía aumente. No es que el tiempo haga que la entropía aumente, sino que el aumento de la entropía indica que el tiempo tiene una dirección. ¿Sí? Que no podemos volver espontáneamente la tinta al estado en que estaba cuando la depositamos en el agua. Sí, no, es que has dicho la palabra mágica, espontaneidad. Un proceso irreversible es otra manera de decir un proceso espontáneo. O sea, cómo naturalmente, sin ninguna influencia exterior, va a suceder un proceso, ¿no? Efectivamente. O sea, en otras palabras, que entropía es una manera de saber si un proceso es espontáneo o no. Bueno, entonces ahora llegamos a lo que es el estado de equilibrio del sistema. Esto ya lo expliqué alguna vez, pero bueno, ahora lo vemos en este contexto. Un sistema puede estar, siempre hablamos de sistema porque al final de cuentas ya sea se trate de algo inanimado como el agua que veíamos antes, de la tinta y el agua, o un ser vivo, algo biológico, al final de cuentas es un sistema, es un conjunto, más que un conjunto de partes, es algo que trabaja, tiene partes, pero trabaja organizadamente y con cierta organización haciendo determinadas funciones. Bueno, aquí tenemos un sistema muy simple, el equilibrio estático. Equilibrio estático, por ejemplo, la bicicleta apoyada aquí en este poste o en este árbol, que está quieta, no pasa nada, entonces no pasa nada, no hay intercambio de energía, no hay nada. Vale, no pasa nada. Pero luego tenemos un sistema que está en estado cercano al equilibrio. Este es un péndulo. Un péndulo que se está moviendo hacia un lado y hacia otro y lo que está haciendo es permanentemente intercambiando su energía cinética con la energía potencial. Cuando llega al punto más alto, tiene la energía potencial más alta y entonces es como que decir la gravedad lo atrae y se acelera, pasa por el punto más bajo y ya aquí la gravedad ahora en lugar de atraerlo lo frena y vuelve, aquí tiene la mayor cantidad de energía cinética y vuelve hasta su punto de retorno en el cual vuelve a reproducir el ciclo. Esto se está moviendo, sí, se está moviendo, pero está
en un estado que está cercano al equilibrio. Pero hay sistemas, y estos son los más desafiantes, que están lejos del equilibrio termodinámico, porque hay intercambio de materia y energía con el exterior. Por ejemplo, el ciclista, que el ciclista con su pedalear y mover el manillar para la dirección, pues no está, la foto, por ejemplo, nos muestra una posición que sería imposible si el ciclista no estuviera pedaleando y no estuviera funcionando, ¿no? Ahí se caería totalmente. Entonces está fuera del punto de equilibrio. Y también un motor de un coche, pues vemos que está permanentemente fuera del equilibrio porque está consumiendo gasolina, están ocurriendo explosiones, etcétera, y entonces esas explosiones se convierten en energía mecánica y por lo tanto todo eso está fuera del punto de equilibrio, del estado de equilibrio. ¿Y qué ocurre con los sistemas biológicos? Bueno, un sistema biológico, y esto es lo que lo motivaba a Prigogine, que él decía, bueno, pero en la física y en la química estudiamos sistemas que son simplificaciones prácticamente, pero las ciencias de la vida, de la biología, los sistemas que se estudian son enormemente mucho más complejos y funcionan de manera distinta. Y no puedo estudiar con las leyes de Newton cómo funciona una célula o cómo funciona un pez, por ejemplo. Entonces, el sistema biológico es un sistema que está lejos del equilibrio. ¿Por qué? Porque intercambia materia, alimentación, digamos, se alimenta de alguna manera, coge materia de alguna manera, como bien puede ser en una planta que coja materia del aire, el dióxido de carbono del aire, o que coja agua a partir de las raíces, o sustancias también de las raíces, y también genera desechos. Y también coge energía del entorno, porque a través de la energía solar o distintos, en el caso de la planta, por ejemplo, nosotros mismos, o la energía calórica propiamente, y también información con su entorno. No sé si os recordáis que cuando vimos el vídeo, no en la última, sino en la penúltima, de Fritjof Capra, él mencionaba que el neurólogo Maturana había definido que toda interacción que tiene un sistema y un ser vivo cualquiera con el entorno, se trata al final de cuentas de un proceso cognitivo, porque genera una respuesta, puede generar una memoria, un aprendizaje, una adaptación, etc. Bueno, los sistemas biológicos son altamente organizados. Son sistemas autoorganizados. Es decir, no hay alguien que los haya organizado así, decir, como a veces queremos jugar, ¿no? a editar el ADN y hacer determinadas cosas. La organización de ellos es compleja y creciente. Hay una evolución, como ya sabemos. Y aquí no se puede aplicar el segundo principio de la termodinámica porque no es un sistema en equilibrio. No aumenta el desorden, entropía, sino que aparece orden, organización. Excepto en la política. La política hay que dejarla fuera de esto, ¿no? Aumenta el desorden. Ahí sí. Pero en general, a ver, un sistema tiene orden. Tanto en una célula, hay niveles, hay muchos niveles estructurales y cada vez más complejos que los anteriores. Porque empezamos desde el nivel, fijaos, de una molécula, por ejemplo, la molécula del ATP, esta de la que le da energía a la célula. Dentro de las células tenemos orgánulos. Los orgánulos son esos pequeños organismos que tienen una función y que están dentro de la célula.
Estos orgánulos integran la célula, tenemos el nivel de la célula. Bueno, me comía el nivel del átomo, ¿no? Luego se agregan en moléculas, luego en la célula, en el orgánulo, luego el orgánulo dentro de la célula, por ejemplo aquí en la neurona, pero luego la neurona se integra en un tejido, y cada uno es un nivel de estructura. Nosotros en la teosofía hablamos de las jerarquías, pues estas son jerarquías también, porque cada uno, Blavatsky decía por ahí que que en las células hay una inteligencia primitiva, y no sabemos nada acerca de todo lo que es la evolución de la vida que anima, digamos, a este orgánulo o a esta célula. A nivel celular esto no sabemos prácticamente nada. Luego tenemos los tejidos, se integran en un organismo, por ejemplo en un pez, pero el pez luego se integra en una población y la población se integra en una comunidad, en un entorno, o sea, en un ecosistema, y esto en toda la biosfera del planeta. Es decir, que tenemos múltiples niveles de organizaciones complejas. Y en el universo, entonces, bueno, la pregunta que se hace es lo siguiente. Bueno, y esto no queda aquí, porque a su vez la Tierra está integrada en el sistema solar en la galaxia, y la galaxia en el grupo local de galaxias, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta es, ¿no valen las leyes de la física? ¿Valen o no valen? Es decir, todo lo que estudiamos en la física son simplificaciones, abstracciones. Por ejemplo, decimos, supongamos que no hay rozamiento. Claro, pero el rozamiento lo hay. Y rozamiento implica disipación de calor. Es decir, generación de calor y por lo tanto disipación de energía. Entonces, ¿valen o no valen? En los sistemas complejos se aplica o ocurren unas transformaciones de estado, unos cambios de estado que están descritos, gobernados por ecuaciones no lineales y no son simples como la del péndulo. Y generalmente tienen muchísimas variables, porque para describir el estado de un sistema hace falta mucha complejidad matemática. La teoría del caos se llama así, fue desarrollada por Edward Lorenz, y lo que dice es que pequeñas variaciones en algunas de las variables del sistema pueden producir cambios notables en el mismo, inclusive bifurcaciones. Esto que se representa aquí está representado en lo que se llama el espacio de estados del sistema, y supone que, bueno, es una simplificación además, porque es imposible representarlo en 2 dimensiones ni en 3, ¿no? Pero bueno, es para tener una idea. El sistema pasa de un estado, tiene una transición que va por aquí, fenómeno, va muy bien, va todo muy bien, sigue evolucionando, siguen cambiando las condiciones, pero al pasar por aquí, podría venirse por aquí, o puede venirse por este otro lado, y entonces parece que todo el sistema, fijaos que va alrededor de 2 puntos, que estos se definen matemáticamente, o se encuentran matemáticamente, además, que se llaman los atractores. Atractores porque parece que atraen al sistema. Y entonces se pueden producir cambios. Si él, por ejemplo, ve el sistema evoluciona por aquí y de repente pasa a este otro estado, eso es una bifurcación, lo que se llama una bifurcación, un cambio que se produce. Ejemplos de estados caóticos. Caóticos no quiere decir que no tengan ley, sino que la ley es muy compleja para poder determinarla exactamente. Se necesitaría una precisión infinita prácticamente y conocer absolutamente todo para poder determinarlo. Ejemplo de este sistema caótico, el clima. El clima se puede predecir con cierta probabilidad si mañana va a llover en este lugar o no, pero no puedes decir exactamente en qué minuto, qué hora y minutos va a empezar a caer una gota de lluvia, ni puedes, porque hay muchísimos factores que influyen en el mismo.
una luz de nieve, también la trayectoria que sigue una luz de nieve es bastante incierta. Las organizaciones humanas son sistemas caóticos, como ya sabemos, la economía, etc. Bueno, y todo esto dio lugar a una... En realidad, Lorenz usó un proverbio, un viejo proverbio chino, que decía que una mariposa bate sus alas en algún lugar del mundo y llueve en las antípodas. Esto para ilustrarlo. Los sistemas biológicos, cuando se retira la vida, se convierten en caóticos también. Y cuando no se retira, también es caótico. Sí, sí. Caótico no quiere decir desordenado, simplemente quiere decir no predecible. Y esto nos lleva a lo del efecto mariposa, nos recuerda el principio de interdependencia del budismo. Todo lo que existe está conectado y es interdependiente. Pues antes que nada, interesantísimo, me encanta todo esto, pero también me lleva a muchas cosas que yo me he estado preguntando a lo largo del tiempo, desde que conocí la teosofía, porque bueno, antes conocí un poquito de los sistemas complejos desde las ciencias sociales, pero enseguida me vino a la mente, por ejemplo, en medio ambiente se habla mucho de la primera y la segunda ley de la termodinámica, y cómo finalmente al llegar entre comillas a un equilibrio o a un punto, digamos, cero de esa energía, si eso podría ser un equivalente a lo que nosotros pensamos, como lo tenemos estudiado como punto Laya. Esa sería como mi primera pregunta. La segunda es que, bueno, a partir de esta explicación, que también, bueno, es muy, muy pertinente, de que la primera y la segunda ley de la termodinámica, sobre todo la segunda, si se sitúa en un contexto de, digamos, de sistema abierto, entra en función una relatividad determinada, ¿no? Hace rato alguno de los hermanos comentó algo sobre, bueno, y cuando un cuerpo humano muere, por ejemplo, ¿no? ¿Qué sucede en ese caso? Bueno, ya no hay ni entrada ni salida de energía, estamos hablando nada más de la parte física, sabemos que hay otros cuerpos que tenemos, ¿no? Pero en ese sentido no hay, digamos, esa posibilidad de seguir con ese sistema abierto porque ya murió. Un poco esas son como mis cuestionamientos y sobre todo relacionándolos. Si entendemos que, por ejemplo, el equilibrio como tal, a veces esto a lo mejor es una bobería, pero lo he alucinado en términos de que vamos viviendo muchas vidas y al final llegamos a un equilibrio supremo donde digamos que estas leyes físicas ya no se aplican porque ya digamos que entramos en Pralaya, ¿no? O en Mahapralaya. No sé, si pudiéramos hablar que hay una similitud, o sea, antes de entrar en el tema de los sistemas complejos, es decir, los sistemas abiertos y que se autorreproducen, si entramos antes de eso a pensar en la primera y la segunda ley de la termodinámica, si el punto Laya o los puntos Laya pueden ser concebidos. Primero, los sistemas, el hallazgo de Prigogine, o mejor dicho, lo que él se dio cuenta y creía que no tenía, y es lo que estoy diciendo aquí en el primer párrafo, que tuvo un enfoque revolucionario porque integraba distintos campos de la ciencia. Él decía, no tiene que haber una ciencia con unos instrumentos matemáticos y todo para lo que es la física y otra cosa totalmente distinto para lo que es la biología y que están inconexos. Él veía, dice, la naturaleza es una unidad y entonces no deberíamos tener ciencias con leyes diferentes para poder describirla. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que realmente cuando él comenzó con las conferencias de sistemas que estaban, bueno, él decía de sistemas
irreversibles, de procesos irreversibles y de sistemas que estaban fuera del equilibrio. La gente le decía, mucha gente le decía, gente de científicos, ¿no? O sea, congresos y todo, le decían, ¿por qué te interesas tanto por los sistemas irreversibles y que están fuera del equilibrio? O sea, al final eso es un estado transitorio, al final va a tender al equilibrio. Y la gran idea de él es que decir, no tienen el equilibrio. Mira, una célula o un ser vivo no está en equilibrio y no tiende al equilibrio, porque está continuamente a través del metabolismo, absorbiendo sustancias, a través de la captación de energía, actuando sobre el medio ambiente, etcétera, etcétera. Es decir, es el modo natural de que esté fuera del equilibrio. Y por lo tanto se tienen que describir, ya no se puede describir como cosas simples, ¿no? Y entonces la pregunta tuya, si está en el equilibrio, ¿sería el punto Laya? Pues no lo sé, se podría decir, pero el punto Laya en realidad se alude a un punto donde a partir del cual se produce la manifestación. O sea, es un punto a partir del cual se produce, es la frontera entre el estado inmanifestado y el manifestado. Y entonces, ese punto Laya también valdría en sentido contrario, ¿no? Uno puede decir, inclusive se puede especular, ¿un agujero negro es un punto Laya? A lo mejor, no lo sabemos. Sí, el punto Laya, ¿no? O sea, si pensamos en el mundo físico, lo que más se acerca al punto Laya es el cero absoluto, ¿no? Pero es que el cero absoluto es inalcanzable. Físicamente es imposible de alcanzar, porque si de alguna manera llegáramos a 0 grados Kelvin, o sea, menos 272,1 no sé cuántos grados centígrados, tendría que estar el sistema perfectamente aislado térmicamente, lo cual es imposible, y cualquier pequeña variación térmica del entorno crearía fluctuaciones a nivel cuántico del estado ese que está a 0 grados y en definitiva no lo estaría. O sea, es imposible. O sea, desde el punto de vista físico, el punto Laya no, o sea, es metafísico. No podemos mezclarlo. Pero además, bien, gracias Daniel, y además eso, fíjate que aunque se pudiera lograr que tuvieras en una estructura cristalina las moléculas ahí detenidas, quietas en su lugar, que no se mueven, pero sin embargo existe todavía fuerzas internas, ¿no? O sea, todo lo que es la fuerza fuerte dentro del núcleo de los átomos, los estados cuánticos de los electrones, es decir, todo eso está, al final de cuentas, seguiría estando. Y por lo tanto sigue habiendo manifestación y por lo tanto, aunque estuviéramos en el estado del cero absoluto, del cero Kelvin, no sería un estado inmanifestado, sino simplemente en equilibrio, digamos, en equilibrio o en reposo termodinámico, por decirlo así. ¿No? ¿Estás de acuerdo? Inalcanzable. Y en todo caso, inalcanzable. Inalcanzable, claro. Todo el trabajo de la manifestación estaría, digamos, orientado hacia ese logro de ese equilibrio último. Y es un poco más complicado de trasladarlo a ese terreno, pero no sería tanto un equilibrio como el equilibrio termodinámico. Recordad siempre, estamos hablando de equilibrio termodinámico, o equilibrio del sistema. ¿Qué quiere decir que hay equilibrio? Que no pasa nada, o sea, que está estático, que no se mueve, o que, digamos, lo que se mueve para un lado, o si está cerca, que enseguida se recupera, etc. Pero lo que queremos decir es que, a ver, en un sistema vivo hay una evolución, y la evolución siempre tiende a diversificar. Aquí, por ejemplo, bueno, Ilya Prigogine decía lo siguiente, él creó el concepto para representar esto, creó el concepto de estructuras disipativas para describir a sistemas tales como las células de los seres vivos,
que intercambian materia y energía con el medio ambiente. Las estructuras disipativas no solamente es decir nombrar a estos sistemas, sino que también es acompañarlos de una serie de herramientas matemáticas para poder describir su estado, para poder describir, hay muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, que dentro del sistema pues hay realimentaciones, hay intercambios con el medio exterior, hay una especie de membrana o frontera que separa el sistema del entorno, etcétera, etcétera. Bueno, pero lo que él llegó a decir, bueno, dice, los procesos son irreversibles, es decir, hay una flecha del tiempo y por lo tanto esa flecha del tiempo tiene una función que es lo que ya dijimos antes, ¿no? Que, mejor dicho, el hecho de que sean irreversibles determina que haya una flecha del tiempo. Y esto es uno de los fundamentos de los sistemas autoorganizados o de las ciencias de la complejidad. Lo que él decía es que el mundo está en construcción y evoluciona. Y aquí, relativo a lo que decías, Vermari, las estructuras disipativas, efectivamente, son sistemas abiertos. ¿Qué quiere decir abiertos? Que intercambian materia y energía con el entorno, operan lejos del equilibrio termodinámico y que aparecen patrones de ordenación, estructuras que son autoorganizadas a pesar de que se disipa energía. Es decir, en lugar de aumentar la entropía, pues aparecen organizaciones, como las que vimos en las células, o inclusive no sé si os recordáis cuando empezamos con este tema, que se llamaban las celdas de Vienón, que eran esos que se forman cuando corrientes de convección dentro de un líquido que tienen forma de celdas hexagonales, y que son sistemas caóticos, que pequeñas variaciones en el entorno pueden provocar grandes variaciones en lo que es el estado, puede haber bifurcación, pero tienen una organización estable y evolucionante. Y aquí esto, si a lo mejor es lo que te responde Vermari, teosóficamente esa autoorganización y la evolución del sistema son, y esto es obviamente una reflexión mía, no lo encontré en ningún libro, pero son el reflejo de la inteligencia distribuida de Fojard y del libre albedrío. ¿Por qué? Porque la función de la mente, cuando aparece la mente, la capacidad de, a partir de la interacción con el entorno, todo lo que es la función mental, al final tienes la capacidad de elegir. Tú puedes elegir, dices, voy aquí, no eres simplemente como una máquina, ¿no? Que según lo que le pasa, pues, o según el comando que recibe, actúa, sino que hay alguna capacidad de elegir, no solamente para nosotros los humanos, toda forma de vida, el simple hecho de poder acercarse a un medio químicamente afín o más afín o menos afín, es también una capacidad cognitiva y una capacidad de elección. Y entonces, para mí, lo interesante de esto, y lo que veo de esto, es que el calor, que es esa energía desordenada, toda aleatoria, representa la tendencia a la diversificación de la manifestación. Todo lo que es la manifestación tiende a diversificarte. Recordad, partimos de lo uno a lo múltiple. Y se va diversificando y se va haciendo formas cada vez más complejas, más aisladas, que interactúan más y más difíciles de describir. Ya para terminar, lo que dijo Ilya Prigogine, en Tan solo una ilusión, uno de sus libros, decía, los procesos, y esto es importante porque dicen, los procesos que implican azar o irreversibilidad eran considerados excepciones, menos artefactos. Se decía, por ejemplo, bueno, si tienes que representar, por ejemplo, cómo la evolución de un conjunto de gente cruzando una calle, un paso de cebra o en una esquina o lo que sea, o el flujo del tráfico, dijo, claro, no podemos saber exactamente qué es lo que va a hacer cada uno. Pero dice, hoy vemos por doquier el papel de los procesos irreversibles, de las fluctuaciones. O sea que no es que sea
una cosa especial, sino que dice que es realmente lo general. Los modelos considerados por la física clásica nos parecen corresponder únicamente a situaciones límite que nosotros podemos crear artificialmente, como es el ejemplo de introducir materia en un recipiente y esperar que alcance el equilibrio térmico. Y luego dice, lo artificial es determinista y reversible, o sea, esos casos simples, ¿no? Lo que estudiamos en la física. Lo natural contiene elementos esenciales de azar e irreversibilidad. Fijaos esto. Lo artificial es determinista y irreversible, pero lo natural contiene elementos esenciales de azar e irreversibilidad. ¿Por qué de azar? Porque hay libre albedrío. ¿Sí? Porque no se puede predecir y hay tantos factores. Uno dice, bueno, pero uno normalmente tiene el libre albedrío hipotecado porque al final actúas por reacciones. Esto me gusta, no me gusta, todo. Pero bueno, eso es, hay posibilidad de elección. Y entonces dice él, esto llama a una nueva visión de la materia en la que ésta ya no sea pasiva, como la descrita en el mundo del concepto mecánico, sino asociada a actividad espontánea. Y aquí, fijaos esto, espontánea. Este cambio es tan profundo que creo que podemos hablar con justicia de un nuevo diálogo del hombre con la naturaleza. Esto es lo que estaba diciendo ahí. Tiene que haber un nuevo diálogo del ser humano con la naturaleza. Y dice, podemos decir que buscábamos esquemas globales, simetrías, leyes generales, inmutables, y hemos descubierto lo mutable, lo temporal, lo complejo. Bueno, y aquí termino la presentación esta. Pues nada, muchas gracias. Entonces la próxima reunión seguimos con el vídeo. Espero, y ya con esto que hemos visto hoy, creo que se va a poder entender el resto de lo que dice. Bueno, pues y ahora cambiamos ya de aspecto y Daniel, puedes continuar con... A ver, pues estábamos en este capítulo de dioses, mónadas y átomos. Y bien, como sabéis, esta es la tercera sección de la cosmogénesis en la que Elena Blavatsky pues presenta la ciencia contrastada con la teosofía, ¿no? Y como ya hemos estado viendo, pues es muy crítica con la ciencia. Quizá este último párrafo que está aquí resaltado, acordaros que hablaba de todas estas jerarquías de inteligencias invisibles, ¿no? Que nosotros las percibimos pues con todas estas leyes de la naturaleza que Carlos nos ha estado presentando también, ¿no? Y muchas otras, ¿no? En el campo de la física, de la termodinámica, de la biología, etcétera. Todo hay una inteligencia detrás, ¿no? Y esto era un poco lo que aquí decía este texto. Vamos a nuevo terreno. A ver, voy saltando otros párrafos porque hay cosas más relevantes que otras y la lectura lineal, pues a veces con los detalles y así nos perderíamos, ¿no? Y procuro, quizá me salto alguna cosa importante, pero procuro solamente leer lo que tiene sustancia, ¿no? Para lo que aquí nos trae. Entonces, voy a empezar a leer a partir de aquí, ¿no? Y ella dice, para los protestantes, está criticando, ¿no? La manera en que se entiende el origen del universo, ¿no? Distintas tradiciones. Y dice, para los protestantes, el jardín del Edén es el primitivo punto de partida en el drama de la humanidad. Y la solemne tragedia en la cumbre del Calvario es el preludio del esperado milenio. Para los católicos romanos, Satán está en la base del cosmos, Cristo en su centro y el anticristo en su ápice, en su parte superior, ¿no? Para ambos, la jerarquía del ser principia y acaba en los estrechos límites de sus respectivas teologías. Un Dios personal, autocreado, y un empirio, esto es la cumbre del cielo, ¿no? En que resuenan las aleluyas de ángeles creados, el resto dioses falsos, Satán y demonios. Bueno, esto es una visión teológica, por supuesto, no científica, ¿no? Y ella continúa
diciendo la teofilosofía, o sea, la filosofía de lo divino, se mueve en un campo mucho más amplio, ¿no? Claro, ella aquí, ahora vamos a ver con lo que entra ella, dice, es que así como la manera en que se entiende el origen del universo en las tradiciones cristianas o judías, pues está muy alejado del mundo científico. Y ahora ella, al presentar lo mismo con la teosofía, pues dice que, bueno, es muy científico esto que estoy diciendo y lo vamos a ver, ¿no? Dice, la teofilosofía, o sea, la filosofía divina, se mueve en un campo mucho más amplio. Desde el principio mismo de los eones, en el tiempo y en el espacio de nuestra ronda y globo, bien, ya sabes que para ella lo que nosotros llamamos eternidad, que nos parece eternidad, para ella es, como es cíclico el tiempo, pues tiene principio y fin, ¿no? Entonces, desde el principio mismo de los eones, los misterios de la naturaleza, por lo menos los que nuestras razas pueden legalmente conocer, fueron registrados por los discípulos de aquellos mismos hombres celestes, ahora invisibles en figuras geométricas y símbolos. Está refiriéndose a lo que leímos el otro día de los adeptos, los primeros instructores de la humanidad que transmitieron un conocimiento que si no, según como explica Elena Blavatsky, habría llevado demasiado tiempo al hombre desarrollarlo, ¿no? Conocimientos básicos de la naturaleza, de medicina, de geometría, de conocimientos del fuego, en fin, toda una serie de conocimientos que no, que al hombre le había llevado muchísimo, muchísimo tiempo, sino. Entonces, dice ella, las claves de los mismos pasaron de una generación de hombres sabios a otra. Algunos de los símbolos pasaron de Oriente a Occidente, traídos del Oriente por Pitágoras, que no fue el inventor de su famoso triángulo, el famoso triángulo del teorema de Pitágoras, ¿no? Esta figura, juntamente con el cuadrado y el círculo, o sea, triángulo, cuadrado y círculo, son descripciones más elocuentes y científicas del orden de la evolución del universo, espiritual y psíquico, así como el físico, que volúmenes de cosmogonías descritas y de génesis reveladas. Bueno, o sea, ¿veis? Como veis, ella lo que está aquí reclamando es que las explicaciones metafísicas de la teosofía acerca del cosmogénesis tocan mucho más de pies a tierra, o sea, de pies sobre el mundo físico, que no todas las teofilosofías o teologías sobre el génesis del mundo cristiano, ¿no? Que es el nuestro, ¿no? Aquí ella ahora cita el Tetrakis, y ahora en un momento entraremos en el Tetrakis, y hay unas cuantas citas interesantes en la doctrina secreta al respecto, porque ella dice los 10 puntos inscritos en ese triángulo pitagórico, o sea, se está refiriendo al Tetrakis, o sea, sabéis, es un triángulo que en la cúspide tiene un punto, en la siguiente línea 2 puntos, en la siguiente línea 3 puntos y en la siguiente línea 4 puntos, ¿no? Suman los 10 puntos, ¿no? Dice, los 10 puntos inscritos en ese triángulo pitagórico valen por todas las teologías y angelologías emanadas jamás del cerebro teológico, ¿no? Bueno, en la doctrina secreta, en el cosmogénesis, se toca el tema de del Tetraktis y vamos a verlo muy brevemente. El primero es en la estancia 2, verso 4, es estancia 2, verso 4, ¿no? En la estancia 2 se habla sobre la idea de la diferenciación, ¿no? O sea, la diferenciación todavía no tiene lugar en la cosmogénesis, pero empieza a ser una idea, o sea, está como latente, ¿no? Bueno, y por ejemplo, el cuarto verso dice esto, su corazón no se había abierto todavía para recibir el rayo único y caer después como 3 en 4 en el regazo, ¿eh? O sea, el 3, el triángulo, el 4, el cuadrado, todos esos números que explican la cosmogénesis, ¿no? Y es que el logos, a través del primer rayo, es el principio activo
y la madre, ¿no? La madre es el principio pasivo, y cuando se unen el universo es creado, ¿eh? Primero la idea del hijo y luego la manifestación múltiple, ¿no? Y esta dualidad padre-madre, ¿no? Se vuelve una triplicidad, ¿eh? O sea, la manera que la cosmogénesis lo presenta es que primero está el padre, luego hay una dualidad latente, padre-madre, ¿no? Padre-madre, pero no se manifiesta, y luego se vuelve triplicidad, ¿no? Como el logos triple, ¿no? Entonces el siguiente paso de la cosmogénesis es que esta triplicidad se vuelve una cuadriplicidad, ¿no? Por ejemplo, la raíz tetra del tetractis de Pitágoras significa 4, ¿no? Y Pitágoras afirma que es el símbolo perfecto para el universo manifestado. Blavatsky esto afirma que los 4 sagrados, como ella lo llama, son los primeros 4 principios que ponen en marcha la manifestación del universo, ¿no? Y entonces padre, madre, hijo y el universo. Entonces es como una plantilla que en el sistema que estemos enfocados, sea el origen del universo, sea el origen de una galaxia, sea de un sistema solar, sea de una cadena planetaria, pues siempre reproduce el mismo patrón. Claro, con los condicionantes y las limitaciones del estado de conciencia de ese sistema, ¿no? Este de aquí también es interesante porque ella empieza a jugar aquí en este texto que acabo de leer con los números y lo pasa a la geometría, ¿no? Y, por ejemplo, en la estancia 3, verso 4, ¿no? Ella aquí en el tercer verso, aquí estamos en el despertar del cosmos. Ahora sí, ya empieza a manifestarse el cosmos, ¿no? Los triángulos caen en los 4. El triángulo en el cuaternario, ¿no? Y lo he resumido aquí un poco en este gráfico para seguirlo de una forma más visual, ¿no? El 3 es el triple logos, el aspecto no manifestado del logos. Luego viene el aspecto semi-manifestado, ¿no? El padre-madre que decía antes, del cual he hablado en la estancia 2. Y finalmente está el logos manifestado. Esos son los 3 aspectos del logos simbolizado como un triángulo, ¿eh? Y este es el origen de todas las triplicidades, trinidades, etcétera, que se darán en el universo manifestado. Es otra vez un patrón que se va a repetir a medida que el universo se vaya manifestando en su multiplicidad, ¿no? Entonces, el 3 cae en el 4, puede ser interpretado de 2 maneras, ¿no? Y una interpretación es que hay 4 elementos, los 3 logoi y la materia cósmica, ¿no? Y así a partir de los 3 aspectos del logos, no manifestado, semi-manifestado y manifestado, y de la materia cósmica, todo el universo aparece. Entonces, volviendo un poco a lo que decía Elena Blavatsky en el texto que acabamos de leer, o sea, que el triángulo, el cuadrado, el punto, o sea, el 1, explican mucho más de la cosmogénesis que todas las tradiciones cristianas juntas, ¿no? Y luego 3 más 4 es 7, porque, bien, y eso será la multiplicidad del septenaria del universo, ¿no? Y finalmente, la estancia 4, estamos ya en la cuarta estancia, las jerarquías septenarias. Entonces ya se empieza a desplegar manifestarse el universo y aparecen estas jerarquías, ¿no? Y ella cita en el segundo verso un comentario respecto, bueno, primero el segundo verso, quizá aprender lo que nosotros que descendemos de los 7 primordiales, lo que nosotros que nacimos de la llama primordial hemos aprendido de nuestros padres, ¿no? Y ella aquí cita la diferencia entre los primordiales y los 7 subsiguientes constructores, es que los primeros son el rayo y la emanación directa del primer 4 sagrado, de los 3 logoi con la materia cósmica, y del primer 4 sagrado, la tetractis, o sea, el 1 eternamente autoexistente. Fijaros, hasta dice aquí, en este comentario, al segundo verso, la tetractis, o sea, el 1 eternamente autoexistente, ¿no? Y la tetractis viene del tetra griego, que quiere decir 4, ¿no? Y es un símbolo que fue acuñado efectivamente por Pitágoras, ¿no? Es un símbolo que representa estos 10 puntos dispuestos en la forma del triángulo, tal como antes os he comentado y ya lo podéis ver. Entonces, la relación entre los puntos describe la relación entre fuerzas diferentes del universo.
que surgen en el proceso de manifestación del cosmos. Es un símbolo oculto, ¿no? Y lleno de... que oculta mucha sabiduría, ¿no? Si sabemos cómo leerlo, ¿no? Y también significa, pues eso, los 4 sagrados, puesto que estos puntos están ordenados en 4 niveles distintos. El padre, que cuando el padre-madre que se disocia en la dualidad padre-madre, padre-madre-hijo y los 4 sagrados, ¿no? Con la materia del universo. Entonces, Elena Blavatsky dice que los 7 primordiales son una emanación de los sagrados 4, ¿no? Y a partir de aquí, bueno, surge todo el universo. Muy bien. Esto en cuanto a por qué ella citaba aquí los 10 puntos inscritos en este triángulo pitagórico, valen por todas las teologías y angelologías emanadas jamás del cerebro teológico. Porque el que interprete estos 17 puntos, a ver, aquí es muy interesante esto también porque no puede preguntar, bueno, ¿de dónde salen estos 17 puntos, no? Hemos dicho que, a ver, yo como lo he explorado y como lo he visto, si hay otras visiones, pues encantado de oírlas, ¿no? Hemos dicho que el tetractis, que ella acaba de mencionar, son 10 puntos, y luego dice los 7 puntos matemáticos ocultos. Por esto me ha gustado mucho antes la pregunta de los puntos o centros Laya, porque para mí aquí se está refiriendo precisamente a los 7 puntos matemáticos ocultos, o sea, los 7 centros Laya, que con los 10 hacen los 17 puntos, ¿no? Y dice que en estos 17 puntos encontrará en ellos la serie no interrumpida de genealogías desde el primer hombre celeste al terrestre. Fijaros una cosa aquí, por un lado vamos a explorar ahora los centros Laya, pero antes de ello fijaros en otra cosa muy interesante. Ella indica ahora el origen del primer hombre celeste hasta el terrestre, pero no nos presenta las genealogías una detrás de otra, sino que lo que está explicando es el concepto y un patrón, ¿no? Que luego se presentará, como he dicho antes, en cualquier sistema en que enfoquemos el estudio. Y además dice, es que no vale la pena presentar todas las jerarquías y todo, porque solo crearía confusión, ¿no? Lo dice en algún otro sitio. En cuanto a los centros Laya, ya que los menciona aquí, fijaros, es lo que os he dicho antes, de que primero tenemos el 1, sí, no sé, quizá no se ve muy bien esta, que es letra muy pequeña, pero lo voy a decir poco a poco y así me seguiréis. Imaginaros el tetractis y arriba tenéis el 1. El 1 sufre esta, digamos, transformación interna de padre-madre, o sea, una polaridad latente, pero que no se manifiesta, y entonces se disocia en padre y madre. Y entonces esto es la dualidad, que ya tendríamos la segunda línea del tetractis. Luego viene el triple logos, ¿no? La manifestación de los 3 aspectos del logos, el no manifestado, el semi-manifestado y el manifestado, ¿no? Y esto sería la tercera línea, 3 puntos. Los 4 puntos serían los 3 logos con la sustancia indiferenciada. Vale, estos serían los 10 puntos. Y ahora dice que, entonces, ¿qué es lo que tienen a disposición? Pues los 7 centros Laya, los 7 centros indiferenciados, para a partir de allí empezar a trabajar la diferenciación de la materia, ¿no? Y para recordar un poco lo que es los centros Layas, solamente esta cita de la estancia 6, verso 2, dice, el veloz irradiante 1, o sea, FOAT, produce los 7 centros Laya. Y bueno, y que luego dice, contra los cuales nadie prevalecerá hasta el gran set con nosotros, hasta el gran día del Pralaya, ¿no? Y asienta el universo sobre estos eternos fundamentos, rodeando a, esto quiere decir el universo ilusorio, con los gérmenes elementales. Entonces, fíjate, FOAT produce los 7 centros Laya. Los FOAT surge de los 7 primordiales
y produce los 7 centros Laya. Entonces, ¿qué es Laya? Laya es un estado en el cual no hay diferenciación, ¿no? Y en el cual la diferenciación y manifestación están en un estado latente de posibilidad. O sea, esto quiere decir que en el Pralaya todo queda en stand-by, pero no se borra, no es empezar otra vez de cero. Ahí está, ¿no? En estado de latente, la posibilidad según la evolución del Manvantara que acaba de finalizar, ¿no? Sí, a ver, raise the hand. Sí, alguien que ha levantado la mano, no sé. ¿Eres tú, Carlos? Soy yo. Sí, dime. No, simplemente una acotación. Sí. Que poner de manifiesto que la palabra pralaya tiene que ver con Laya, con Laya, sí. Centros Laya, y Pralaya es previo al Laya, o sea, previo al proceso de lo que pasa a través del punto Laya, nada más. Muy buen apunte, porque siempre lo había pensado, Laya, Pralaya, claro, pero el pra, ¿qué quiere decir? Pues mira, ahora ya lo sé, previo al... O sea que es la etimología explica, ¿no? Este proceso. Gracias. Entonces, el Laya hace referencia pues a ese estado prediferenciado de la materia, ¿no? De conciencia, cuando decimos materia, ya sabéis en teosofía que es materia, conciencia o energía. Entonces, se presentan 7, ¿no? De estos centros Laya, lo cual condiciona un universo septenario, ¿no? Porque en cada uno de estos 7 centros Laya la diferenciación comienza. Entonces se refiere pues a 7 estados de materia indiferenciados relativamente hablando. Cada uno de estos 7 centros dará nacimiento a cada uno de los 7 planos, por ejemplo, si estamos hablando del origen del cosmos, y a cada uno de los 7 elementos del universo, o sea, los elementos, digamos, cósmicos. Pero si estamos en el plano, digamos, si estamos en el sistema de nuestra Tierra, pues serían los 7 elementos tal como los conocemos, ¿no? Bueno, conocemos 4 y medio. Y Rodolfo, ¿querías decir algo? Sí, gracias, Daniel. Según tu explicación, entonces, de los centros Laya es que surgen los 7 planos de manifestación. Es correcto, ¿verdad? Correcto. Bien, gracias. Sí, así es. A nivel cósmico y también a nivel microcósmico, porque es un patrón, repito otra vez, Rodolfo, es un patrón que se repite en el sistema que estemos estudiando. Sí, ¿querías decir algo más? ¿Está bien, Rodolfo, o querías decir algo más? No, era eso. Gracias, Daniel. Vale, pues ya está. Vale, esto para refrescar la memoria de lo que son los centros Laya, ¿no? Porque creo que aquí se refiere a esto porque 17 puntos, o sea, los 10 del Tetractis, más los 7 de los puntos matemáticos ocultos, o sea, yo creo que es eso. Pero si alguien tiene otra interpretación, pues encantado de escucharla. Vale. Y así, ahora leo aquí, y así como ellos dan el orden de los seres, asimismo revelan el orden en que fueron desarrollados el cosmos, refiriéndose a estas formas geométricas, del triángulo, el cuadrado, el círculo, el punto, tal. Nuestra Tierra, así como ellos, estas formas geométricas, dan el orden de los seres, asimismo revelan el orden en que fueron desarrollados el cosmos, nuestra Tierra y los elementos primordiales por los que esta fue originada. Engendrada en los abismos invisibles y en la matriz de la misma madre. O sea, siempre la evolución es de los planos internos a los planos externos, desde los abismos invisibles y en la matriz de la misma madre, del padre-madre, el aspecto femenino del logos, ¿no? Como sus globos compañeros, el que domine los misterios de nuestra tierra habrá dominado los de todos los demás. Vamos a ver esto de los abismos invisibles. Quería decir algo aquí. O sea, ya lo he dicho. Eso sí, era para no olvidarme de decir eso, que la manifestación surge de los planos internos a los externos, ¿no? Y aquí es interesante esto que dice, porque si... A ver, nosotros estamos en la cadena planetaria Tierra, estamos en el globo D y lo que podemos aspirar
es a conocer cómo funciona el globo D, ¿no? Cómo funciona no solo físicamente, sino, claro, y por supuesto, metafísicamente, ¿no? Y a partir de este conocimiento podemos expandirlo abstractamente y comprender cómo funciona todo el universo, ¿eh? Es un poco lo que dice así: el que domine los misterios de nuestra Tierra habrá dominado los de todos los demás, ¿no? A ver, ¿esto por qué había puesto yo aquí? Así. Sí, aquí, por ejemplo, a partir de la estancia 6 del verso 5 de la Cosmogénesis, la doctrina se centra en el globo D, ¿eh? O sea, y luego la estancia 7, que es la última del Cosmogénesis, sirve de puente para el Antropogénesis. Entonces, la doctrina secreta, a partir de ese momento, de la quinto verso de la sexta estancia, se centra en el globo D, de la cadena planetaria terrestre, nuestra Tierra. Entonces, eso, conocer los patrones de evolución de la Tierra es conocerlos para todo el cosmos. Claro, hemos de hacer un esfuerzo de abstracción, ¿no? Pero es muy importante. Y, por ejemplo, tenía aquí la estancia 1, para ilustrar esto. Estamos en la noche del universo, ¿eh? O sea, aquí es donde, en los versos que dice, no había Laia, no había logos, no habían agis, o sea, no habían jerarquías, no había, ¿no? Estamos en el gran pralaya, en la noche del universo, ¿no? Entonces, solo oscuridad llenaba el todo ilimitado, pues padre, madre e hijo eran una vez más uno, ¿no? Y el hijo no había despertado, ¿no? Entonces, es esta idea que, pero ya aunque está en esta primera estancia en plan negándolo todo, porque no hay todavía actividad, pero ya va introduciendo los patrones, ¿no? Y este es el primer sitio, uno de los primeros sitios donde la estancia 1, quinto verso, donde empieza ya a introducir estos patrones que luego se reproducirán, como he dicho antes, como modelos en todo sistema que estemos estudiando, ¿no? Padre, pues, simboliza el espíritu. La madre, la sustancia, y la interacción entre ambos hace surgir el universo, ¿no? El hijo, ¿no? Por ejemplo. Y esto es, como he dicho, un patrón que se repite, ¿no? Hay patrones más, por ejemplo, más elaborados, ¿no? Que este. Por ejemplo, la estancia 5. Sí. Nada, una cosita. Fíjate que dice que padre, madre e hijo eran una vez más uno. No dice no existían. O sea, no dice no existían padre, no existía madre, no existía hijo. Dice eran uno, porque estaban en forma arquetípico en Mahat, en la mente universal. Esta que dice que es una en estado inmanifestado y otra en estado manifestado. Obviamente no podemos saber nada prácticamente de lo que es el estado del pralaya, el estado de la manifestación, pero no, evidentemente, según lo vamos analizando todo, es cada vez más evidente que no es un estado de aniquilación, sino que todas las cosas están, como decimos, de una forma latente, de alguna forma que no sabemos cómo es, pero latente. Tienen que estar como arquetipos, como ideas o como patrones, algo así, ¿eh? Correcto. La información no se puede perder. Ah, sí, efectivamente. Claro, la información pero no se puede perder. La ley de la conservación de la información, ¿no? Lo dice un informático. Es que... Bueno, los informáticos a veces perdéis la información. No la perdemos nosotros, la pierden las máquinas. Ah, las máquinas, claro. Bueno, vale. No, pero ahí sabes que muy interesante que hubo un físico, John Wheeler, de la época de los grandes avances en la cuántica y todo, que él decía que una cosa que siempre me llamó la atención cuando la escuché, cuando la leí, porque ya estaba aquí, fue no hace tanto, ¿no? Que dice que la información es más importante que la energía. Y él decía que, bueno, tenía cosas muy curiosas,
Pero realmente hoy hay algunos físicos, algunos científicos que dicen que hay que considerar no solamente materia y energía en el universo, estamos hablando de la física, ¿no? Dice, sino también información. Y justamente uno de los que hicieron, de los que tocaron este tema, fue Stephen Hawking, y junto con Roger Penrose, que vive todavía, que ha sido premio Nobel también, porque decían, ¿qué pasa con la materia que se mete y que es capturada por un agujero negro? Dice, la información no se puede perder. Entonces ellos elaboraron toda una teoría matemática y todo, de que esa información puede quedar en la frontera de sucesos del agujero negro, sino en lo que sería el horizonte de sucesos. Eso es. Aquí cuando nos está hablando de este primer estado, aquí no hay mente todavía. Estamos hablando de que es uno, el estado de absolutidad, el estado de no ser. Correcto. Sí, ya lo pensé exacto, también. Sí. La mente, solamente la observación, la mente va a aparecer ya en el estado de manifestación, en el tercer logo, más, donde ya empieza el estado de ser. Entonces, aquí cuando nos dice que vuelve a ser uno, porque es ese uno que es no ser. Sí. Ese es ese misterio del que está oculto, que es el uno oculto en su estado periódico. Absolutidad y Manvantara o Pralaya. Manvantara. Sí, lo único, señalaron en alguna parte, Blavatsky habla del Mahat, que es una cosa diferente en el estado manifestado, y luego otra cosa distinta en el estado manifestado. Cuando hablamos de la mente universal, estamos hablando Blavatsky decía que, aunque para nosotros es pura especulación, la verdad, ¿no? Pero ella decía, Mahat es como estado, cuando decimos esa información no se puede perder, porque si el universo posterior es un resultado del universo anterior, para poder lograr ese resultado tiene que estar la información en alguna parte. Y esa alguna parte, Blavatsky dice por ahí que hay un Mahat en estado manifestado, y hay una mente universal, o que también es Mahat, pero que es algo diferente en estado manifestado. Y lo mismo dice de Fohat como poder. El poder que plasma en la manifestación las leyes de la naturaleza. Dice que hay un Fohat inmanifestado y hay un Fohat que está en acción cuando se produce la manifestación, que es lo que ella describe más tarde. Esto es un poco, a ver, nosotros estamos aquí abajo, estamos ahora mirando para arriba, ¿no? Nos puede coger incluso tortícolis de tanto mirar para arriba, y para nosotros es indiferenciado, ¿no? Lo que es el pralaya, pero para seres muy avanzados, que lo que hay en el pralaya, pues quizá sí que hay una sutil diferenciación, ¿no? Pero nosotros desde abajo lo que vemos es oscuridad. Ahora tenemos la doctrina secreta, ¿no? que nos da esta abstracción. Para acabar este tema de los modelos y tal que se reproducen, ¿no? Por ejemplo, aquí en el tercer verso de la estancia 5, aquí estamos hablando ya del hijo de las jerarquías septenarias, o sea que está aquí introduciendo Fohat, ¿no? Pero cita una vez más los 7 centros Laya, porque de hecho acabamos de leer que es Fohat quien los manifiesta, ¿no? Entonces dice que los centros Laya son pues estos centros de materia primordial última, a partir de la cual la diferenciación tendrá lugar, ¿no? Y estableciendo una comparativa con el mundo físico, estos centros serían como el nivel atómico de la materia, ¿no? Ello aplicable a cada plano de existencia, ¿no? Entonces, los centros Laya son el aspecto homogéneo de la partícula última de materia en cada plano. O sea, cada plano tiene 7 subplanos, y el plano más sutil, el subplano séptimo, si empezamos a contar desde el más denso, allí está pues este átomo primordial para ese plano físico.
que para nosotros, digamos que es indiferenciado, pero quizá si tuviéramos una conciencia que se pudiera elevar al nivel astral, ¿no? Al mirar abajo, a ese séptimo subplano físico, pues quizás sí que veríamos algunas diferencias, ¿no? Entonces, esto es el símil en el plano físico, es que un electrón, un protón o un quark es el mismo, sea cual sea el átomo del elemento químico del que provenga, ¿no? Eso es un poco para hacer un símil, ¿no? Muy bien, pues esto era un poco. Y, sí, mira, hay otro, yo creo, y con esto lo voy a dejar ya aquí. Hay otro ejemplo de estos modelos que está ella ahora comentando. Este sería la siguiente aquí. Esto es, por ejemplo, cuando en el tercer verso ella lo acaba diciendo, bueno, no ella, es el libro de Xian que escribe esto. Las coloca, o sea, está refiriéndose a Foat. Foat es su espíritu y guía líder, y dice, las coloca en las 6 direcciones del espacio y una en el centro, la rueda central. Son estos, bueno, mejor leerlo todo porque si no, no se sabe a qué se refiere. Él es su espíritu y guía líder, Foat. Cuando comienza su obra, Foat separa las chispas del reino inferior, átomos minerales, que flotan y se estremecen, gozosas, en sus radiantes moradas. Son las nubes gaseosas que formarán las galaxias, etc. Y forma con ellas los gérmenes de las ruedas. Las coloca, las ruedas, en las 6 direcciones del espacio y una en el centro, la rueda central. A ver, esto aquí lo que ella está emulando es este símbolo, ¿no? Ella lo interpreta así en su comentario, los 2 triángulos entrelazados, ¿no? Y bueno, este es otro modelo muy interesante, hablando de modelos o patrones que se van repitiendo. Aquí los 2 triángulos simbolizan la materia. Uno, el que está de negro, y el espíritu, el que está en blanco, ¿no? Entonces, cada uno de los 6 vértices simboliza una dirección del espacio, ¿no? Y el séptimo punto en el centro del triángulo es la síntesis de los otros 6. Entonces, los 2 triángulos, el de la materia y el del espíritu, están entrelazados y simbolizan la evolución que unirá eventualmente la materia y el espíritu, que se entrelazarán, ¿no? No son principios distintos, lo que también nos está diciendo este símbolo, ¿no? Aunque sí lo parecen en los planos de la manifestación, ¿no? Entonces, la materia se ve involucrada en un proceso de mayor densificación progresiva, ¿no? Volviéndose más y más concreta, y el principio espiritual utiliza esta materia que está yendo más y más bajo, simbólicamente hablando, para ascender. Entonces, una vez el espíritu está encapsulado en la materia, estará aislado de la unidad, y en ese momento el espíritu intentará elevarse, ¿no? Como hundir un madero dentro del agua, lo deja así, ¡bum!, rebotará para arriba, ¿no? Simbólicamente hablando, claro, para alcanzar nuevamente una percepción de unidad, ¿no? Y lo hará a través de vehículos materiales de los que se servirá a lo largo del proceso, ¿no? Entonces, como estos modelos son continuos en la doctrina secreta, no va a los detalles de describir la jerarquía 1, la jerarquía 2, la jerarquía 3, pero familiariza al estudiante a familiarizarse con estos patrones y a saberlos interpretar en el sistema que se estudie, el que sea, ¿no? Y bueno, yo creo que casi ya lo dejamos aquí. Muy bien, Daniel, muchas gracias. Bueno, pues entonces os damos las gracias, las gracias, y os invitamos para la próxima reunión, y que tengáis todos un buen domingo, los que todavía os falta por vivir el domingo, y un buen descanso para los demás. Muy bien. Gracias a vosotros. Adiós. Gracias.